En las vastas y silenciosas arenas del tiempo, donde el sol besa la tierra con un calor implacable, existen historias que, como un oasis en el desierto, nos ofrecen sabiduría y refugio. La historia de hoy es una de ellas. Te invito a que prepares tu corazón para recibirla, y si este mensaje resuena contigo, considera compartirlo. A veces, un simple acto de compartir puede ser la brisa fresca que alguien más necesita. Había una vez, en una aldea anidada en el corazón de un desierto ardiente, un joven cazador llamado Kamal. En su pueblo, todos conocían el nombre de su padre. No era un hombre común, era una leyenda. Se decía que su velocidad desafiaba al viento, su mirada era más aguda que la del águila y su valentía era tan firme como las rocas milenarias que rodeaban la aldea. Las historias de sus hazañas se contaban junto a las hogueras, y los ancianos suspiraban diciendo que jamás volvería a existir un cazador como él. Kamal creció bajo la sombra de esta inmensa leyenda. Cada relato era un recordatorio del legado que debía continuar. En su corazón ardía un solo deseo, ser como su padre. Anhelaba la grandeza, soñaba con el día en que su propio nombre fuera pronunciado con el mismo respeto y admiración. Impulsado por este anhelo, se entregó a un entrenamiento brutal. Corría distancias que agotaban al más fuerte, hasta que sus pulmones quemaban y sus piernas temblaban. Practicaba con su arco durante horas, disparando flechas hasta que sus dedos sangraban y sus hombros gritaban de dolor. Llevaba su cuerpo al límite, día tras día. Pero en su afán por alcanzar la cima de la montaña de un solo salto, Kamal caía una y otra vez. Su cuerpo, llevado más allá de su capacidad, se rendía. Había días en que la fatiga era tal que ni siquiera podía levantar su arco. En esos momentos, se derrumbaba sobre la arena caliente, mirando el cielo azul infinito, y un susurro amargo escapaba de sus labios: nunca seré como él. Poco a poco, la semilla de la duda echó raíces en su alma. Empezó a creer que era pequeño, insignificante, una pálida sombra de su glorioso padre. Un día, mientras deambulaba sin rumbo por el desierto, vio a un anciano. Era Zair, el cetrero, conocido en toda la región por su sabiduría. Estaba sentado serenamente sobre una roca, y en su brazo, un viejo halcón descansaba con una calma majestuosa. El ave, con sus ojos penetrantes y su porte noble, parecía un reflejo de su dueño, pacífico, sabio y poderoso. Kamal se acercó, con el peso de su fracaso en los hombros. «Maestro», dijo con voz queda, «deseo ser un gran cazador, pero no hago más que fracasar». Zair, cuyos ojos parecían haber visto 1000 amaneceres, le dedicó una sonrisa amable. «¿Ves este halcón?», preguntó. Kamal asintió. «El primer día que llegó a mí, no podía volar alto. Tenía miedo. Empezó con pequeños saltos. Un diminuto salto cada día». El joven lo miró confundido. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?». Zair lo observó con una profunda compasión. «Tú, desde el primer día, intentas volar hasta el sol. Por eso te quemas las alas y caes. La grandeza no se conquista, se construye». Entonces, el anciano le dio a Kamal un plan. No era un plan grandioso ni heroico. Era un plan simple, casi infantil. Día 1, sostén el arco en posición firme durante 5 minutos. Nada más. Día 2, apunta a una roca lejana. No dispares, solo apunta. Siente el equilibrio. Día 3, dispara una sola flecha. Solo una. Sin la presión de acertar, sin miedo a fallar. Día 4, dispara 2 flechas. Y así, día tras día, un pequeño paso a la vez. Kamal, aunque escéptico, decidió confiar en el sabio.
Siguió el plan al pie de la letra, incluso cuando le parecía absurdamente fácil. Incluso cuando sentía que no estaba haciendo lo suficiente. Sus amigos, otros jóvenes cazadores, se reían de él. Así nunca serás un cazador, le decían. Te mueves más lento que una tortuga del desierto. Pero Kamal no los escuchaba. En su mente resonaban las palabras del anciano y la imagen del halcón. Pequeños saltos primero, el gran vuelo vendrá después. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Al principio, Kamal no notó ningún cambio. Pero algo profundo se estaba transformando en su interior, tan sutilmente como la duna cambia de forma con el viento. Sus manos, antes temblorosas por la ansiedad, se volvieron firmes como la roca. Su puntería, antes errática, se agudizó. Y lo más importante, su miedo, el miedo a no ser suficiente, comenzó a desvanecerse. Una tarde tormentosa, mientras el viento aullaba en el desierto, Kamal se refugió bajo una alta palmera datilera. De repente, una hoja se desprendió de la copa y comenzó a danzar en el aire, arrastrada por la furiosa ráfaga de viento. Sin pensar, sin dudar, como si su cuerpo tuviera voluntad propia, Kamal levantó el arco. Su movimiento fue fluido, un susurro en medio de la tormenta. La flecha partió y, en un instante, atravesó la hoja danzante, partiéndola en dos en pleno vuelo. Kamal se quedó mirando, atónito. Acababa de realizar una proeza que solo los maestros cazadores, como su padre, podían lograr. Pero no se sentía como un maestro. En su corazón, todavía se sentía como el aprendiz que simplemente había dado un pequeño paso cada día. En ese momento, la voz de Zair pareció resonar en el viento: no escalaste la montaña de un solo golpe. Simplemente te concentraste en dar bien cada paso, uno a la vez. Así es como se construye la verdadera grandeza. Queridos amigos que me escuchan, esta es también la historia de nuestras vidas. La mayoría de nosotros fracasamos no por falta de ambición, sino porque intentamos cambiarlo todo en un solo día. Empezamos con un fuego arrollador que se consume rápidamente y se convierte en cenizas. Pero el éxito real, el cambio duradero, se cultiva en el jardín de los pequeños pasos. Una página de un libro cada noche. 10 minutos de caminata cada mañana. Una palabra amable. Un pequeño esfuerzo honesto. Estas acciones pueden parecer insignificantes hoy, pero son las semillas que, con el tiempo, se convierten en árboles majestuosos que transforman el paisaje de nuestras vidas. Recuerden, el gran éxito no es más que la suma de pequeñas mejoras, hechas día tras día, con paciencia y constancia. No tienes que volar hasta el sol hoy. Al igual que Kamal, solo necesitas dar tu pequeño salto. El cielo te esperará. Si esta historia ha encendido una luz en tu camino, compártela con otros. Quizás alguien que conoces necesita escuchar este mensaje hoy para seguir adelante. Gracias por acompañarme en este viaje. Que la paciencia y la constancia guíen tus pasos.